Son las 7 con 33 minutos. Vamos a conversar en esta mañana con el doctor Marcelo Espinel. Es el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y también preside el Observatorio Legislativo de nuestro país. Hay muchas novedades en el ámbito legislativo, lógicamente. Hoy, a propósito de eso, la presidenta de la Asamblea les convocó hoy a las 6 de la mañana a los asambleístas que están terminando ya su gestión para atender un orden del día. A las 6 de la mañana los convocó a los asambleístas para que se conecten, ¿no? Se conecten y puedan ser parte del pleno de este día. Pero ¿cuál es el punto de vista que mantiene en este caso el observatorio y un conocedor y un analista en estos sentidos de lo que está pasando en el ámbito de la legislatura y de lo que se nos viene? Ya la próxima semana estaba comentándoles que desde el día de ayer los nuevos asambleístas están ya entregando la documentación que los va a acreditar como nuevos asambleístas de nuestro país. En estas últimas horas se quedó, por ejemplo, afuera Priscila Schettini por una decisión del contencioso electoral que a mí me parece es medio raro, ¿no? Ese tribunal contencioso electoral es de los entes menos confiables que puede tener el país, que lamentablemente adopta este tipo de decisiones cuando tenemos a una profesional que fue electa por la ciudadanía, que fue designada por la ciudadanía y que lo dejan afuera por la votación, creo que de 4 personas. La dejan afuera, la sancionan por 3 años. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, un cordial y atento saludo a la audiencia, qué bueno estar de vuelta. Sí, así es, efectivamente. Bueno, ¿cómo miras tú la situación del ámbito y la coyuntura legislativa que se está generando en este momento en el país? Bueno, esperemos que al menos en pijama se hayan conectado los asambleístas del día de hoy. Oscuro a las 6. Exactamente. Que al menos de esta forma, aprovechando que era una sesión virtual, estén presentes. Oye, para algunos a las 6 de la madrugada. Claro. A las 6. Y por otro lado, pues estamos a puertas ya que el nuevo periodo legislativo empiece el 14 de mayo. No solo se da la primera sesión, sino también la elección de autoridades dentro de la Asamblea Nacional. Vamos a saber quién preside la Asamblea Nacional, quiénes van a ocupar las 2 vicepresidencias del CAL, la presidencia de las comisiones, y ahí también se van a poder poner en evidencia las primeras bajas dentro de las distintas organizaciones políticas y los acuerdos a los que haya llegado probablemente el gobierno de cara a poder presidir la legislatura y tener control de la mayoría de comisiones. Se dice que tendría ya una mayoría, ¿no? De 77 ya. Se habla ya de 77, 80 votos, pero habrá que ver, como se dijo en el periodo legislativo pasado, si es que esta mayoría se mantiene a lo largo del periodo legislativo, claro, porque puede ser una mayoría que únicamente se va a mantener hasta que se apruebe determinada ley, quién sabe, se trata de reformas, enmiendas en este caso de las dignidades de la Asamblea, ¿no? Yo creo que hay que verlo porque recordemos, por ejemplo, durante el periodo legislativo 2022-2025, que hubo un acuerdo inicial entre Creo y el Partido Social Cristiano, y que precisamente con el pasar de los días se fue diluyendo. Se puso en evidencia las diferencias políticas que existieron, y pues eso de una u otra manera también podría pasar en esta Asamblea Nacional. Es decir, tú le miras que no podría ser una mayoría consistente la que podría haber logrado el gobierno, porque lógicamente estando en el gobierno se pueden conseguir o tienes mayor facilidad para lograr estos acuerdos de coyuntura, digamos, en este caso. Lo que tú has dicho. Que va a posibilitar las dignidades de la Asamblea, presidente, las primeras vicepresidencias y el CAL y las comisiones como la de fiscalización que son realmente muy apetecidas. Lo que tú has dicho, Osvaldo, acuerdos de coyuntura. Probablemente los acuerdos se den para elegir autoridades. Si es que el día de mañana el presidente plantea otro impuesto nuevo o aumentar algún impuesto, pues probablemente las organizaciones políticas estén conscientes de que eso les puede traer más aspectos negativos que positivos y decidan no votar con el gobierno. Entonces yo creo que siempre depende mucho del tema que se vaya a abordar y el timing electoral, ¿no? La conformación de la Asamblea actualmente dividida por estas 2 minorías, entre la RC5 y ADN, va a permitir la gobernabilidad al Ejecutivo, porque esto ya lo conocemos. Estos acuerdos solamente va a ser para dignidades, pero de ahí para leyes
poquito complicado. Entonces va a ser difícil la gobernabilidad. Planteemos esto de una vez como un ejercicio de pedagogía también para la audiencia. Antes la mayoría absoluta se conformaba con 69 asambleístas. Tanto ADN como la Revolución Ciudadana en el papel tienen 66 cada uno. Ninguno logra tener la nueva mayoría, que son 77 asambleístas. Y menos aún las 2/3 partes, que son 102 votos. Entonces más difícil todavía. ¿Por qué hago mención a esto? Porque para aprobar leyes en la Asamblea Nacional se necesitan 77 votos. Pero si es que, por ejemplo, se quiere avanzar a un proceso de enjuiciamiento político de un ministro o del presidente de la República, se necesitan 102 votos. Y eso virtualmente, pues, la Revolución Ciudadana no lo va a conseguir. Entonces veamos cómo la fiscalización va a cambiar, de tal forma que probablemente los juicios políticos que veamos no sean en contra de ministros de Estado, sino contra otras autoridades que sí pueden ser enjuiciadas con menos votos. Por ejemplo, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría o la misma Fiscalía. O los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. La política siempre tiene estos escenarios que ponen sobre todo a la población en medio de todas estas disputas ejecutivo-legislativo que ya venimos en los últimos gobiernos se ha dado. Solamente puntuales para ciertas leyes. ¿Hay alguna ley que de pronto sean visos para apoyar a la población? Enseguida se dividen. Sí, eso ocurrió en la anterior, con la que termina. Exactamente. 5 leyes a favor del Ejecutivo. Aprobaron. Después de ahí se acabó. Inicio, ¿no? Se acabó. Y es de eso, ¿sabes? Pero ¿por qué se da eso? Porque no existe una política de consenso en Ecuador. Lo que vemos es que la polarización se ha vuelto rentable. Para el presidente de la República, para quien esté en campaña, lo más rentable es polarizar. Decir, somos nosotros o somos ellos. No hay un punto medio. Y lamentablemente eso también lo vemos en la Asamblea Nacional. Como mencionaba hace poco, la Asamblea Nacional no es más que el reflejo de nuestra sociedad. No sabemos llegar a consensos, no sabemos conversar, estamos polarizados y eso hace que los asambleístas de gobierno digan, esta es mi tesis, este es el proyecto de ley que presento y esto se aprueba. En lugar de encontrar estos puntos medios en aras de beneficiar a todos y todos los ecuatorianos. Y eso lamentablemente no existe. Consensos, pero ¿en qué leyes? Yo creo que hay temas que nos preocupan a todos. Seguridad. ¿Qué sucede con el tema seguridad? ¿Y a qué me refiero? Se necesitan leyes, pero por supuesto, leyes que busquen tratar las causas estructurales de problemas de seguridad. Porque una cosa es que tengamos militares en las calles. Le pongo un caso. Nueva Prosperina tiene la tasa más alta de homicidios en el país. Pero al mismo tiempo tiene la tasa más alta de pobreza multidimensional. ¿Y a qué me refiero? Gente que no accede a agua potable, a luz, a salud, menos aún a un trabajo, y que lamentablemente eso hace que sean víctimas, o más bien rehenes del crimen organizado. Si es que no existen leyes que puedan garantizar el atacar estas causas estructurales de la seguridad, de la inseguridad más bien, perdón, pues lamentablemente no vamos a avanzar en estas temáticas. Temas de acceso a empleo. Entiendo que podemos tener dos visiones distintas sobre el modelo de desarrollo del país, una más enfocada en la privatización y otra más en la estatización. Pero los ecuatorianos ya necesitamos acceder a empleo. Que se den respuestas claras y rápidas a las crisis energéticas que estamos atravesando desde los últimos años. Y esos deben ser puntos de consenso a los cuales tiene que tratar de llegar el gobierno. La campaña ya se acabó. Vamos hacia un acuerdo país que diga durante los siguientes 4 años tenemos que apuntar a esto. Lamentablemente lo que se hace es pelearnos los unos con los otros. ¿Podemos superar estas contiendas que se van a mantener con lo que ya conocemos? La posición del movimiento oficialista no a dar paso a la impunidad. Los del otro bando tampoco no daremos paso a leyes que afecten al pueblo ecuatoriano. Y ahí nos vamos a quedar, digamos, por eso estos consensos, ¿quién podría manejar, digamos, en bien, digamos, del país? Pues. Qué bueno sería para el país volver a tener el Daniel Noboa de la campaña del 2023 que decía, yo no soy ni pro Correa ni anti Correa, sino que soy pro Ecuador. Lamentablemente eso en la práctica nunca se dio, sino que nos ha metido en esta polarización aún mucho más profunda. Tal vez se va a abrir la vía para, valga la redundancia, una tercera vía,
que esto puede darse en los siguientes meses, años, incluso una posible o una virtual convocatoria constituyente, de acuerdo a los términos de la Corte Constitucional, por supuesto, podría abrir esta tercera vía, que es una vía de consenso. Yo creo que, como dije hace un momento, lamentablemente los políticos se dieron cuenta que en un país como el nuestro la polarización es más rentable que el consenso. Habíamos manifestado antes ya el hecho de que el Ejecutivo está imponiendo la agenda para el país. Hay leyes que ya se están tratando, sobre todo esto de seguridad social. Tendrá conocimiento usted, doctor. El diagnóstico lo conocemos, pero hay una cierta tendencia ya a aumentar años de jubilación, a aumentar aportes. Por ahí se está manejando. Al interior de la Asamblea esto no va a caminar. Entonces, por ahí vemos ya. Código del Trabajo, que tampoco tiene algunos avisos de los actuales asambleístas, nuevos que incluso no tienen preparación. No sé si usted se ha dado cuenta de esta situación. Una asamblea bastante de miembros que no tienen mucha experiencia, ¿no? Muy jóvenes también en ese aspecto. Y eso puede dar como resultado que nuevamente tengamos una buena cantidad de alzamanos, ¿no? Y eso hay que ser muy claros. Durante la época del correísmo, ¿qué es lo que decíamos? Es que todos son unos alzamanos y no critican a su propio partido político. Si aquí tenemos individuos, en este caso el movimiento gobiernista, de ADN, que llegaron a la Asamblea Nacional sin preparación, sin experiencia en lo público o en lo privado, y adicionalmente sin ser parte de un proceso de base en una organización política, ¿qué nivel de criticidad esperamos? Y eso probablemente dé como resultado más bien que sí se aprueben las leyes que plantea el Ejecutivo. Porque probablemente esta gran cantidad de asambleístas no van a tener cálculos políticos, no van a tener cálculos electorales y dirán, pero para mantenerme en el cargo, voto a favor. Que estamos viviendo el bipartidismo prácticamente en la Asamblea, pues son dos fuerzas políticas que tienen el mayor número de asambleístas. Estimo que la Revolución Ciudadana, por las circunstancias, no va a ser relegada de pronto, pero las cosas no serán tan fáciles tampoco. Yo creo que sí, no van a ser tan fáciles en razón de que el gobierno no tiene la mayoría, los 77 votos, pero sí tiene lo que tú dijiste hace un momento, las herramientas para poder negociar. Desde luego. Tiene el poder. ¿Cómo se negocian las mayorías móviles? En base a intereses, mi exactamente. Marcelo. Siempre ha sido así, y lo que siempre hemos exigido, Osvaldo, que nunca se da, las negociaciones nunca son transparentes, nunca son sobre la mesa, y eso hace que los ecuatorianos dejemos de confiar en las autoridades y en las instituciones. Yo creo que el gobierno la tiene difícil, pero tiene dos aspectos, las herramientas y la imposibilidad virtual de ser fiscalizado. Ya, pero en este caso tú le ves que será una asamblea de confrontación la que vamos a tener nuevamente, volviendo al tema que tú mismo señalabas de que el país lamentablemente está polarizado entre dos tendencias, la del gobierno ADN y también de la revolución, que hay que reconocer no es que no ha sacado pocos votos, ¿no? Sí, yo creo que no ha sacado pocos votos. Yo creo que lo que vamos a ver, voy a poner un ejemplo de analogía tal vez un poco rara. Recordemos cómo era el bloque de gobierno durante el periodo presidencial de Guillermo Lasso. Era un bloque relativamente pequeño que trataba de argumentar dentro de la Asamblea Nacional, pero los votos no le eran suficientes. Así fue. Yo creo que algo similar vamos a vivir, pero ahora con la Revolución Ciudadana. Vamos a ver un bloque de la Revolución Ciudadana tratando de argumentar, pero que no va a tener los votos suficientes para oponerse a la tesis de gobierno. Si es que vemos que ya el gobierno podría tener entre 77 y 80 asambleístas para la elección de autoridades, habrá que ver si es que puede mantener a estos independientes, sobre todo al Partido Social Cristiano, a los disidentes de Pachacutic, pues junto con ellos de cara a que se aprueben normativas. ¿Cómo miras tú el tema de Pachacutic, por ejemplo, de lo que señalas, disidentes de Pachacutic, o sea, sin ninguna estructura o formación prácticamente ideológica de lo que significa Pachacutic? Yo creo que más allá del aspecto ideológico, que probablemente Pachacutic es uno de los que sí mantiene una formación ideológica, pues los acuerdos de los líderes sin ser consultados adecuadamente con las bases han resquebrajado al movimiento.
Recordemos que no todos estuvieron de acuerdo en que se apoye a Luisa González para la segunda vuelta, y eso hizo que exista un fraccionamiento entre el movimiento indígena, que representa más a la Amazonía en relación a los que representan a la sierra. Leonidas Diza también ha sido ya una figura probablemente controvertida dentro del movimiento político, y eso hace que pues Pachacuti ya no tenga la misma fuerza y hegemonía que vimos en el año 2021 después de las revueltas sociales. Bueno, y digamos, Leónidas está convocando a un congreso, ¿no? Para ir definiendo cuál es la suerte o cuál es el rumbo que va a tomar el movimiento indígena. Y si es que se queda o no se queda Leónidas Diza. Cuestionado, yo le decía a Gustavo en la mañana, cuando se dio lo de la revuelta acá en Quito, en el 19, en octubre del 19, las cosas fueron diferentes, pues, mi querido. Salían por el sur de Quito y salieron como héroes prácticamente los indígenas de acá de la ciudad. Sí, y ahora muy cuestionado y que no tiene liderazgo y inclusive en vilo su presidencia dentro de la CONAIE. Completamente, es que ya no los vemos con la misma fuerza del año 2019 ni del año 2021. Creo que se ha cuestionado mucho precisamente no solo las motivaciones de esas protestas, sino también pues cuáles fueron los procedimientos utilizados, la fuerza utilizada, las actuaciones como tal. Y por otro lado, pues yo creo que la polarización en dos sirve, no en tres. ¿A qué me refiero? En ese tiempo estaba polarizado entre el lacismo y la oposición. Ahora tenemos una polarización entre el novoísmo, el correísmo, y un tercer actor ya no entra. Entonces eso es lo que está sucediendo dentro de nuestra política. Yo recuerdo que este politólogo Santiago Basabe hace un par de años hablaba sobre los actores de veto, es decir, quienes pueden estar por encima de todas las instituciones con la legitimidad suficiente para tomar decisiones. Y actualmente el actor de veto se está convirtiendo en el gobierno. Recordemos que las elecciones lo que hizo fue que una gran mayoría de ecuatorianos se decanten por quien ofrecía una tesis distinta. Una tesis distinta al correísmo, no una propuesta de país. Y eso es algo que estamos viendo probablemente dentro de todas las dinámicas que hay en el país, en todas las dinámicas sociales. Ante el complejo escenario, doctor Espinel, de la Asamblea, el camino que tendrá como salida será la constituyente por parte del Ejecutivo. ¿Es el momento dable? ¿Es esta figura del Ejecutivo la que le permitió llegar con este alto porcentaje de votación, o este voto fue en rechazo de? Entonces no está siendo analizado para medir que el hecho de que voy a llamar a una constituyente para refundar el país, como ha dicho el propio presidente de la República. Yo creo que el voto no fue a favor de una tesis, sino en contra de una tesis. Porque Luisa González también ofrecía un paquete de reformas constitucionales. Entonces yo creo que el voto se decantó más por una mayoría anticorreísta que una tesis progobiernista, y eso creo que tiene que estar claro. En segundo lugar, si es que el día de mañana el gobierno no convoca a una constituyente o no modifica la Constitución, no sería la primera vez que el gobierno incumpla con sus propuestas presidenciales, con sus promesas de campaña. Recordemos que en el año 2023 nos ofreció no aumentar impuestos, lo hizo. Nos ofreció solucionar la crisis eléctrica, no lo solucionó. Nos ofreció no ser anticorreísta, sino pro Ecuador, no lo cumplió. Entonces habrá que ver si es que esta propuesta de modificación a la Constitución se cumple. En tercer lugar, yo creo que habrá que ver si es que en esta ocasión el presidente decide respetar la Constitución. ¿Y a qué me refiero? Vimos incumplimientos al respecto de pedir licencia para hacer campaña. Vimos incumplimientos al respecto de dejar encargada la vicepresidencia a Verónica Abad. ¿Será que el presidente respete el dictamen de la Corte Constitucional que señala que una convocatoria a Asamblea Constituyente únicamente puede darse a través de un proceso electoral? Es decir, que los ecuatorianos elijamos a quienes integran la Asamblea Constituyente, y que adicionalmente se respete el tema de los derechos ya adquiridos por los ecuatorianos y no sea regresivo en esta materia. Yo tengo dudas. Creo que hay que exigirle al presidente de la República que nos diga cuál es su plan país.
Esperemos que el 24 de mayo no sea un discurso de 5 minutos con 5 PowerPoints, como vimos en el año 2023, sino que es un discurso profundo al respecto de qué quiere cambiar en la Constitución, cuál es su plan de país, cómo va a solucionar los problemas, para que en ese momento tengamos algo más de idea los ecuatorianos y que no esperemos a ver el TikTok para saber si es que lo que quiere hacer es conveniente o no es conveniente. Eso es lo que dio resultado, pues en este caso, Marcelo, y por esa tendencia y por esa circunstancia es lo que votaron los ecuatorianos y ganó abrumadoramente, pues esa propuesta del propio presidente Noboa. Osvaldo, cuestionémonos si es que eso es lo ideal para nuestro país. ¿A qué me refiero? Si es que este tipo de comunicación en la cual no existe un verdadero proceso de rendición de cuentas aporta o no aporta a una democracia, aporta o no aporta a que los medios de comunicación y los ciudadanos sepamos realmente cuáles son las ideas del gobierno. Pero lamentablemente me parece que esto ocurre en todos los gobiernos, ¿no? Cada cual en su momento coopta prácticamente a todos los organismos de control. Coincido plenamente contigo. ¿Qué pasa allí? Coincido plenamente contigo. Y eso es algo que mencionaba mi gran amigo, socio y colega Mauricio Alarcón. Parece que lo que nos molestaba durante los 10 años del correísmo no era que el autoritario sea Rafael Correa, sino que el autoritario no sea nuestro grupo selecto de amigos. Exactamente. Es que es eso, cambiamos de autoritario, nada más. Vamos a volver a vivir de pronto la misma instancia que se vivió con el correísmo. Exactamente. De lo que habíamos criticado, de lo que habíamos estado disconformes, autoritarismo, cooptación de organismos, de organizaciones que son importantes en nuestro medio. A ver, hay una inquietud de Gustavo. Sí, le saludamos a usted. Buenos días, adelante. Sí, aló, muy buenos días. Me alegro muchísimo, señor Ampudia, que usted haya regresado. Creo que está un poco alto mi volumen, permítame. Me alegro muchísimo que usted haya regresado, se le nota bastante recuperado, no sé qué es lo que pasó, pero bueno, Dios es grande y nos da la salud día a día. Bueno, estoy escuchándole al señor que está interviniendo, pues le noto bastante negativo y habla como una persona bastante resentida. Verá, yo personalmente estoy de acuerdo con un Congreso bicameral. Antes teníamos eminencias en el Congreso, se peleaban y todo, pero realmente tenían tesis, pero muy bien estructuradas para el país. O sea, ese es el asunto, es para el país, ya no es para un partido político, ni que basándose en la tesis de la Revolución Ciudadana, ni cosas por el estilo. El país es uno solo y ahorita sí, yo pienso que más bien solicitaríamos al señor presidente que haga lo posible por cambiar esa y reformar esa Constitución del 2008 que nos ha venido tan mal nos ha venido, porque imagínese un congresista de 19 años, ¿qué puede hacer si está recién casi graduado y salido del colegio? No le digo porque sea incapaz, sino porque la experiencia sí pesa, señor Morocho, usted sabe, como un buen profesional, y el señor que está interviniendo también. Los profesionales de una u otra manera vamos adquiriendo experiencia en la vida, porque nosotros en la universidad solamente somos teóricos, pero la vida nos va dando las bases para nosotros seguir trabajando por el país. Más bien yo creo que ahora sí debemos apoyar al gobierno, porque todo el pueblo ecuatoriano, o la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, así lo ha querido. Y tenemos que respetar al pueblo, pues. Antes nosotros ya nos acogimos a lo que decían las mayorías, no se sabe cómo ganaban si ustedes han hablado de fraude, ahora siguen hablando de lo mismo, y yo realmente me admiro, porque yo no sé lo que ustedes decían antes, malo, ahora es malo para el señor Noboa. El señor Correa también se candidatizaba sin permiso de nadie, y él decía, yo porque tengo que hacer esto, porque entonces no seamos un poco coherentes, ese es mi mensaje. Muy amable, gracias. A usted, muchísimas gracias. A ver, Marcelo, habilitadas del 255-4090. A la respetable dama que nos llamó, yo solo estoy resentido con el técnico de la liga, que nos está fallando últimamente. De ahí el resentimiento no hay. ¿Por qué? Porque empataste con el Nacional. Pero por supuesto, estamos mal en la tabla. Yo creo que sí podríamos estar mejor. No, le vi bien a mi Nacionalito. Pero el suyo, no la liguita. Bueno. Buen partido estuvo. Por otro lado, a ver, yo creo que
hay que ser claros en este aspecto. Creo que es necesario tener un debate profundo sobre qué es lo que se quiere cambiar en la Constitución. Y eso es necesario exigirle al presidente de la República, así como se lo ha exigido a cualquier gobierno que diga qué es lo que quiere. ¿Por qué les comento esto? Tú no estás convencido de los